Amén. Gloria a Dios. Pastor Presidente, Pastor Joel Stefanini, continúa, por favor. Gracias. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Bien, queridos hermanos, estamos llegando al momento importante o más importante de una reunión, cuando oímos la palabra del Señor. Todo es preparativo, porque todo es cuando oramos, pedimos, damos, ofrendamos, es todo lo que el hombre hace para Dios. Pero en el momento final es lo más importante cuando Dios habla a nuestras vidas. Y en este momento, bueno, quiero recordar que estamos aquí porque también hubo alguien que marcó nuestra vida. Los hermanos algunos reconocen la trayectoria, el trabajo que uno ha podido hacer humildemente. Y hace un rato cuando pasaron los chamameceros pensaba, Francisco preparó su sepelio y dijo de la forma que quería y todo. Pero yo hace rato que ya tengo comprado el cementerio en el Parque Recoleta y ya lo tengo pago a perpetuidad, porque de una cosa sé, que en cualquier momento me voy a morir, humanamente. Y está preparado para no dejar carga a nadie. Todo pago. Otra de las cosas, ya la iglesia sabe lo que es mi deseo. Usted sabe que necesito tener en el cajón la bandera argentina, por supuesto. Pero ¿sabe qué? 3 canciones. Para la carne, un buen chamamé, El Toro, de despedida. Para el alma, el himno nacional argentino. Y para el espíritu, el himno número 84. Soy yo soldado de la cruz y siervo del Señor. No temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor. Hermano, hace rato que lo digo. Cuando me muera, ya saben lo que tiene que hacer. Gracias a Dios. Pero estamos aquí también reconociendo a alguien que nos marcó y que abrió camino y huellas. Tengo que reconocer que la federación creció y tiene estos 42 años, pero nuestra institución, la IEPIN, cumple 47 y el Seminario Bíblico de Fe tiene 48. Hubo un hombre, nuestro hermano Only Milton Pop, que fue el fundador del Seminario Bíblico de Fe, junto con la hermana Aide Zanetti, gente que trabajaron, prepararon y dejaron huellas, de las cuales nosotros venimos siguiendo esas huellas. Y gracias a Dios, el hermano siempre estuvo apoyándonos. Es decir, que primero nacieron las iglesias y luego nació la federación. Nuestro hermano fue el primer orador en la primera convención que tuvimos, hermano Pope. Siempre apoyándonos, siempre con la conexión de hermanos de Estados Unidos que venían, Hegman, Johnson, los que venían, siempre lo usaba en diferentes lugares, pero luego nos ponía a disposición. Siempre estuvo ayudando, empujando. Y si hoy nosotros seguimos, es gracias a hombres que nos han guiado y nos han dirigido. Si estamos acá, si usted está acá, porque alguien dedicó tiempo para usted. Si yo estoy es porque alguien dedicó tiempo. Así que démosle gloria y honra al Señor. Gracias por los que ya no están, pero que marcaron huellas y que dejaron camino para que nosotros transitáramos. Y en ese transitar del seminario nos hemos conocido con nuestro hermano Ciro Pablo, ¿verdad? Ciro Pablo Crimi, que es el director actual del Seminario Bíblico de Fe, que para nosotros es una bendición conocernos. Somos casi del mismo año, él es más viejo que yo, pero somos de enero los dos. Dice que los de enero son calentones, ¿vio? Así, y más si tenemos sangre italiana, peor todavía. Pero Dios ya tomó el control de nuestras vidas, Dios ya nos perdonó y nos dio esta nueva oportunidad. Y es un privilegio servir y gastar la vida al servicio del Señor. Así que vamos a presentar al siervo de Dios, nuestro hermano Ciro Pablo Crimi, que nos va a traer la palabra del Señor. Es el director del seminario, es un amigo, es un compañero, hemos viajado, hemos estado por diferentes lugares, viajando en Europa, Estados Unidos, y bueno, en México, contale vos si querés. Dios te bendiga, hermano. Dios le bendiga mucho, hermanos. Sí. Tomen sus asientos. Qué privilegio grande
Siempre cuando uno tiene que predicar en un lugar como este, donde hay tantos pastores, tantos obreros, gente tan experimentada en el Señor, realmente da temor, ¿no? Cuando me invitaron dije, bueno, uno está siempre inquieto. Con Joel, ¿verdad? Nos conocemos desde el año 77. No sé si tenía pelo yo en aquel tiempo, pero por ahí andábamos. Y tuvimos muchas experiencias. Recuerdo una que estuvimos en México, ¿te acordás? Por el seminario. Y fuimos a un supermercado a comprar algo y cuando salimos llovía. Y dijimos, bueno, tenemos que tomarnos algo porque está bastante lejos el lugar donde nos hospedábamos. Y había taxis allí, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos a tomarnos un taxi. Pero el taxi era muy particular. Era una bicicleta con un carrito atrás que tenía para 2 lugares. Y bueno, tomemos este taxi. Nos subimos y dijimos, si alguien nos saca una foto en México con este taxi, bueno, van a decir 2 pastores. Ahora iba a una velocidad el que andaba en la bicicleta, pasaba las lomas de burro a todo trapo, que dijimos, mira, lo único que nos falta es que nos matemos acá en México con este carrito tipo taxi, ¿no? Pero bueno, Dios nos ha dado gracia después de compartir casi una vida, 40 y pico de años del seminario, desde el año 77, y los años van pasando y bueno, el cuerpo se va desgastando. Y ya que hablamos de lo que preparamos para nuestra partida, yo sabía esto, ¿no? Bueno, y yo soy de origen italiano, nací en Italia para más, ¿no? Así que una tarantela, qué sé yo, algo. Pero no, yo quería, quiero que cuando parta Castillo Fuerte es mi Dios, ¿no? Dije, bueno, que me toquen eso. Total no lo voy a escuchar, pero lo digo, tóquenlo, porque me identifico con esa canción que compuso un tal Lutero, ¿no? Cuando era perseguido. Estamos viendo un tiempo muy especial en Argentina. Cuando me invitaron los hermanos pastores para traer el mensaje, dije, bueno, Dios, uno siempre piensa, ¿qué mensaje? ¿Cuál mensaje? Es gente que, bueno, de mucha experiencia en el Señor, ¿qué voy a predicar? Y Dios me puso Jeremías capítulo 1. Y ese capítulo es muy especial, tiene muchas cosas especiales. Jeremías capítulo 1. Hace más de 10 años atrás, mucho más, 6 pastores argentinos fueron a Roma cuando Francisco, porque nos envuelve estos días Francisco. Digo, 6 pastores argentinos reconocidos fueron a Roma y le dieron este capítulo 1 de Jeremías. Y le dijeron, usted es el hombre de Dios a las naciones, o el profeta de Dios a las naciones. Cuando Dios llama a Jeremías, le dice, te he puesto por profeta de Dios, después lo vamos a leer, te llamo Jeremías y te he puesto por profeta de Dios a las naciones. ¿Qué significa la palabra profeta? Es proclamar, la palabra profeta es proclamar el mensaje de Dios a la gente. Había 2 funciones en el Antiguo Testamento muy notables. Una era el profeta, el que transmitía el mensaje de Dios al pueblo. Después el sacerdote, el que intercedía a favor del pueblo delante de Dios. Esas eran las 2 funciones que no se podían mezclar muchas veces, ¿no? Entonces, cuando sucedió esto que sucedió en estos días, recordé eso, ¿no? Y dije, Señor, tú me pusiste este mensaje justo, ¿no? Justo este mensaje que tiene que ver con, bueno, tanto reconocimiento que se le está haciendo a este hombre. Imagínense, nací en Italia y mi padre creyó en Italia y pasó una gran persecución en Italia, muchas veces instigado por la Iglesia romana. Cuando fui a predicar hace unos años atrás
al lugar donde yo nací, Sicilia, Catania. Recuerdo que después de predicar, un ancianito me llama y me dice: Ciro, quiero que vengas a cenar a mi casa. Ventimiglia. Le digo: oh, usted Ventimiglia, mi papá me hablaba, porque me contaba la historia de la iglesia en Italia, cómo era la iglesia evangélica pentecostal. Porque antes estaban las iglesias históricas, pero que no influían mucho. Cuando llegaron los pentecostales, se armó el lío, ¿no? Y ahora es igual. Y me dice: vení a casa, te voy a contar un poco la historia de tu papá. Dice: nosotros nos reuníamos en un pequeño lugar y éramos perseguidos, no podíamos reunirnos, nos llamaban los hijos de Lutero, ¿no? Así, una forma despectiva de llamarlo. Y me dice: vení a casa, te voy a contar algo que no me lo puedo callar. Bueno, y él me contó el sufrimiento que tenían estos primitivos creyentes en Italia, perseguidos por la iglesia romana. Me dice: yo estaba trabajando en el ferrocarril, guiaba uno de los trenes después de la guerra, o fue antes de la guerra. Dice, y cuando llegué me enteré que toda la iglesia pequeña, eran 10, 12, muy pocos, estaban en la cárcel. Habían sido puestos en la cárcel. Los llevaban a la cárcel para asustarlo. Le hacían juicio, qué están predicando, qué están diciendo, qué hacen, cuáles son sus prácticas. Dice, y cuando yo llegué me enteré que tu papá, que estaba dirigiendo ese momento la iglesia, bueno, había sido puesto preso, junto con un grupo de hermanos. Entonces dice, yo no me pude aguantar y fui a la cárcel, fui de los carabineros y le dije, yo quiero estar junto con mis hermanos presos, porque yo era una casualidad que no estaba en esta reunión, era una casualidad. Y bueno, uno viene de esos orígenes, ¿no? Se crió sabiendo la desviación que tiene la iglesia romana, se lo habla Ontano, la grande desviación. Y hoy cuando escucho a muchos evangélicos, en cierta manera exaltándolo, como que fue un hombre que trabajó mucho por la unidad interreligiosa, en eso estamos metidos muchos evangélicos. Y escucho a los evangélicos diciendo estas cosas, digo, pero a ver, la iglesia romana es una iglesia que se desvió totalmente del cristianismo. Y más este papa. Si hay un papa mariano, es este. Ustedes saben por qué lo entierran ahí en Santa María la Mayor. Porque es una de las iglesias marianas, una de las iglesias que surgieron allá por el siglo IV, por el año 300 y pico, y fue en honor a María, porque en un concilio de Éfeso se había decidido que María sea llamada Madre de Dios, ¿no? Fue una decisión de un concilio. Se llama el concilio de Éfeso, donde dijeron, ¿y María por qué la llamamos María? Madre de Dios. Por eso el rosario dice Santa María, Madre de Dios, ¿no? Y en honor a ese concilio y a esa decisión, bueno, se construyó esta iglesia donde lo llevaron al Papa. Es una iglesia mariana, totalmente mariana. Y este sacerdote es mariano hasta las médulas. Él, cuando va al exterior, iba a esa iglesia y encomendaba su viaje a María. Y cuando volvía a ir a esta iglesia Santa María la Mayor, Cristo no figuraba. Una vez le dijeron, pero no necesitamos a María si tenemos a Cristo. Lo escuché yo. Y él dijo, ¿cómo? Una iglesia sin Cristo es una iglesia sin María, es una iglesia sin madre, es una iglesia huérfana, así con mucho énfasis. Me enojó. Así que le informo que nosotros somos todos huérfanos. Tenemos un Padre
y un camino, que es el único. Respetamos a María. Bienaventurada. ¿Cómo no la vamos a respetar? Pero yo creo que si María viviera, predicaría lo mismo que estoy predicando yo esta mañana. Amén. Le diría, hagan, como le dijo en la boda de Canaán, hagan todo lo que Él os dijere. Amén. Y uno viendo, digamos, todo lo que está sucediendo, las noticias, digo, cuánta hipocresía que hay, ¿no? Gente que lo insultó ayer, hoy lo honra, ¿no? Ayer lo insultaban. Todo eso realmente digo, pero ¿cómo se ha desviado el evangelio? El cristianismo. ¿Cómo se ha desviado? Entonces, una vez le escuché decir, mire, yo tengo 2 cositas en mi bolsillo, llevo 2 cosas. Una es el rosario. Y sacó el rosario. Y después sacó un papelito cortito, chiquitito, como un librito, y dice, y esto otro es el fracaso del cristianismo. Es el fracaso de Dios. El fracaso de Dios. El fracaso de Dios, presté atención. Acá tengo, en pequeño, el Vía Crucis. Como que la cruz fue un fracaso de Dios. Y Pablo decía, no me propuse saber otra cosa entre vosotros que a Cristo y a este crucificado. Amén. Entonces, digo, qué mal que estamos como cristianos. Quizás no es muy, diplomático predicar esto hoy. Porque muchos me dirán, pero Ciro, vamos a predicar esto el día que se está honrando un hombre. Y sí, voy a predicar esto. Porque uno ve las desviaciones que existen en este tiempo. Y nosotros tenemos que mantenernos firmes. Miren, yo no sé si Jesús estaba en Roma en estos días. Una cosa sé, que Jesús está acá. Amén. Una cosa sé, que Jesús está acá. Amén. Es así. Jesús entró con un burrito, ni con un caballo blanco, majestuoso, el día que lo reconocieron como el Mesías. Una semana antes de que gritaran, crucifícale. Él entró ahí. Y uno ve toda la ostentación que existe ahí, ¿no? Más que esa aparente humildad, ¿no? La riqueza que hay ahí y el poder que tiene la iglesia romana. Ahí estaban inclinados todos los reyes, presidentes. Qué lejos de las palabras que enseñó Jesús, de la humildad. Qué lejos. Si me preguntaron algunas veces, le dije, mira, tenemos muchas diferencias. Y la primera es que tenemos una sola guía, que es la palabra de Dios. La que regula nuestra vida es la palabra de Dios. No hay ningún papa, ningún capo, solamente la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿qué lejos está de este capítulo 1 de Jeremías? No quiero extenderme mucho. Hay un reloj por ahí, tírame de las orejas cualquier cosa. Bueno, Jeremías, capítulo 1. Dice así, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes, capítulo 1, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en el días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí,
y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Esto es exactamente lo que le dieron. Dios te ha puesto por profeta a las naciones. Entonces yo dije, Señor Jehová, y aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y el versículo 9 y 10, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, y aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Versículo 17. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Ese es el trabajo que le dio el profeta. Claro que eran tiempos difíciles. Si usted mira la situación en que se encontraba el pueblo de Israel, era terrible. Le dio algunos versículos. Versículo 27 del capítulo 2 dice, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado. Y que idolatría. Sigamos un poco más adelante. Aún en tu falda se halló sangre de los pobres, de los inocentes, no los hallaste en ningún delito, injusticia. Versículo, sigamos rápidamente, capítulo 5, versículo 1, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaros, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque la verdad. Estamos en el tiempo de la posverdad, ¿no? No existe la verdad. Ahí está. ¿Se parece a nuestro tiempo o no? La posverdad, no existe la verdad. Corrupción, porque, no, sigamos capítulo 5, versículo 7 y 8. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías, como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿Qué se llama esto? Inmoralidad. ¿Qué trabajo que le daba? Pará. Capítulo 5, versículo 26. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes. ¿Pasa esto acá? Algo, ¿no? Y otros versículos más, pero no quiero extenderme. A esta gente le manda Dios a profetizar. ¡Ay, Señor! A esta gente con esta situación. Era un pueblo que un día había tenido su tiempo de gloria, pero ahora había caído y estaba al borde del juicio de Dios. El mensaje era, si ustedes no se arrepienten, van a pasar 70 años cautivos en Babilonia. Todo lo que esto para ustedes algo glorioso va a caer. El templo que había construido Salomón, todo esto va a desaparecer. El juicio de Dios se acerca. Ese era el mensaje. Y sabe, se parece mucho a nuestro tiempo. Si hay un mensaje que tenemos que dar en este tiempo, porque la maldad es mucho, porque el amor de muchos se enfriará, y habiéndose aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Porque todo lo que he leído es actual. Y sabe,
Yo creo que estamos muy cerca de la venida de Cristo en juicio. Estamos muy cerca del Apocalipsis. El Señor viene. ¿Cuántos creen que el Señor ya pronto viene? Aleluya. Y Dios lo manda a este Jeremías a predicar. Habla de 3 reyes, ¿no? Josías, Joacín y Sedequías. Josías fue un buen rey. El padre fue malo, pero el hijo fue bueno. Lo pusieron de rey cuando tenía menos de 10 años. Menos de 10 años comenzó a reinar. Indudablemente tuvo la influencia de algunos sacerdotes. Y tenía más de 20 años cuando encontró el libro de la ley. Y dijo, ¿cuán lejos estamos de lo que escribió Moisés? No estamos cumpliendo nada. Y hubo un gran mover de Dios en los tiempos de Josías. El pueblo se volvió a Dios. Pero después el hijo fue terrible. Joacín fue malo y Sedequías también malo. Los 2 hijos de Josías fueron malos y terminaron en la cautividad. Ese fue el periodo que le tocó predicar. Y saben, lo llaman el predicador llorón. Cuando predicaba lo hacía porque amaba a su pueblo. Y en algunos pasajes que dice, tengo mi corazón roto, estoy quebrantado. Pero él tenía que decir la verdad. ¿Cuál es la característica de un hombre de Dios? De aquel que va a proclamar la palabra de Dios. Miren, pastores, ustedes son los que proclaman la palabra de Dios en cada lugar donde Dios les ha puesto. No necesitan que venga alguien con un título de profeta. Si usted está dando la palabra de Dios, es un profeta de Dios. ¿Puedo decir amén? Ahora no salgan con el título de acá, ¿no? Nada que ver. Es la función. Transmitir la palabra de Dios. Y fíjense, ¿cuál es la característica de un hombre que Dios va a utilizar? Primero, él reconoce su insuficiencia. Él se reconoce insuficiente. Él le dice, soy niño, no sé hablar, soy un niño. Y sabe, Dios elige a lo que no es para avergonzar a lo que es. A mí me costaba dar una clase en una aula del primario o del secundario. Para más, mi apellido empieza con la C, ¿no? Y pronto caía. Crimi pasa a dar la clase. Y a veces, bueno, no era muy estudioso. Me acuerdo que una vez un profesor de historia me empezó a hacer preguntas y yo no la pegaba una, ¿no? Y me dice por último, a ver, Crimi, dígame, ¿cuándo fue la independencia de Argentina? Como diciendo, esta es la última que le hago. Y yo no se la sabía decir. Me dice, ¿y usted es argentino? ¿Y no sabe cuándo se independizó Argentina? Y ahí Dios me iluminó y le dije, no, yo soy italiano. Por lo menos se rieron todos los alumnos, ¿no? Bueno, fue la única vez que zafé. Soy un niño. El hombre que Dios va a utilizar es aquel que siempre se siente insuficiente, siempre se siente pobre. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Sabe qué quiere decir eso? El hombre que siempre dice, Señor, te necesito. Amén. Tengo que predicar, te necesito. Soy un niño. Y no importa si tenemos 20, 30, 40, no sé, 50 años predicando. No importa. Yo necesito del Señor cada mañana. Necesito del Señor cada día. Soy un niño. Era probablemente un hombre joven, Jeremías, cuando fue llamado. Pero, y después le dice, y aparte, Señor, no sé hablar. A veces Dios elige a cada uno. ¿No? ¿No, Joel? A cada uno. Nos eligió a alguno de nosotros que nadie daría 5 centavos. Pero Dios dice que miren que entre vosotros no hay muchos sabios ni capaces en este mundo.
no conocemos, no tenemos quizá mucho conocimiento de matemática, física, pero tenemos la sabiduría que Dios nos da. Y tenemos la riqueza más grande que puede tener hombre alguno, que es a Jesús en el corazón. Amén. Es la riqueza más grande. Es Jesucristo. No sé hablar. Dios llamó a un hombre que no sabía hablar. Y le dijo, anda y sacá de la esclavitud de Egipto a mi pueblo. 2 millones de personas. Señor, ¿con qué lo voy a sacar? ¿Con este bastón que uso para guiar a las ovejas? No tengo ejército. Con mi poder vas a sacarlo. Y aparte, Señor, soy un tartamudo. No importa. Seas tartamudo, tengas solamente un bastoncito, yo te voy a usar. Dios usa a los que no se creen grandes. Dios, una vez leí un libro que decía, todavía el mundo está por ver a un hombre sencillo, pero que Dios va a utilizar para su gloria y para su honra. Amén. No sé hablar. Él marca su insuficiencia. Mire, hermanos, esa es la característica. Pero además, versículo 1 dice que era hijo de sacerdote. Hijo de sacerdote, ¿qué significa? Estaba en contacto con la palabra y probablemente vivió en los primeros años de su ministerio bajo el reino de Josías, que fue un rey que trajo la ley de vuelta al pueblo. Así que estuvo en contacto con la palabra. Dios nos ha dado gracia, como dijo Pastor Nieva, ¿no? Yo también era de esas iglesias. Eran buenos hermanos, trabajaban, pero la ley mata. Y ellos interpretaban que era la Biblia, la ley. Y el Espíritu vivifica. Bueno, somos los rebeldes que un día dijimos, vamos al seminario. Yo quiero... mire, el hombre que Dios va a utilizar, Dios le pone hambre de la palabra de Dios. Amén. Dios le va a poner hambre de la palabra de Dios. Yo quiero conocer más la palabra de Dios. Su preparación era de los hijos de Benjamín, de ahí de los sacerdotes que estaban en Anatot. Se preparó. Y esa es nuestra guía, hermanos. No lo que se resolvió en el concilio de Éfeso, ni el de Nicea, ni el de Constantinopla, ni en todos los concilios. Esa es nuestra gran diferencia con el romanismo. Ellos tienen la palabra y tienen la tradición. Nosotros solamente tenemos la palabra de Dios. Amén. La palabra invariable, que no cambia ningún concilio. No la cambia nadie. Es la palabra de Dios. Y a mí me gusta. Cada día me he hecho un plan para leer la palabra de Dios. Y tiene vida la palabra de Dios. No me aburre nunca. Y uno descubre cosas. Y hace años que la leo cada mañana. Me siento en la cocina, tomo mate. Soy un tano que toma mate. Y mucho mate. ¿No? Y la leo. Y en el fondo tengo 2 ovejitas que me compró mi esposa. No tienen vida, ¿no? Son, no sé, de plástico. Y me la puso de tal manera que siempre me miran. Las 2 ovejitas de plástico. Son las 2 ovejitas mejores que tengo. ¿No? Las de 4 patas. Después tenemos de 2. Son más bravas esas, Pero las de 4 patas andan. Y me miran y yo digo, qué lindas ovejitas que tengo. Pero la palabra tiene vida. Yo a veces leo algún libro y me aburre un poco. 2ª, 3ª página. Bueno, escribí un libro, dejate en bromar, Pero realmente la palabra es vida. Y la palabra es la que, mire, una vez hablé con, ¿te acordás? Sociedad Bíblica, que nos llamaron para cambiar el artículo 4.
El artículo 4 decía que la Biblia es la palabra de Dios. Había iglesias históricas que querían cambiar y querían poner que la Biblia contiene la palabra de Dios. Ah, qué lindo. ¿Y quién decide lo que es palabra de Dios y lo que no es palabra de Dios? Si contiene, yo puedo decir, esto que dijo Pablo no fue tan inspirado. No, los milagros no fueron inspirados. Algunos me dicen, no, cuando pasaron los israelitas el mar, había una bajante. No es que se abrió el mar, había una bajante. Entonces ellos pasaron. Y yo digo, bueno, quizás sí, quizás no fue milagro que se abrieron las aguas, como dicen, pero decime, por lo menos que se ahogaran los egipcios en 10 centímetros de agua. ¿No? Por si tenía 10 centímetros. ¿No? 10 centímetros. ¿Cómo se ahogaron? ¿No? Me explicaban los milagros. Los milagros existen. Hermanos, yo en el 2020 pensé que no me iban a tocar más Castillo Fuerte. Pues lo sabe, con un cáncer de colon terminal, en una cama, durante 5 meses. Pesaba 30 kilos menos. Era piel y huesos. En terapia intensiva. Bueno, Joel sabe toda esta historia mejor que yo. Y a veces yo dije, Señor, me acuerdo una vez, me habían operado tantas veces ya, que una vez, una noche, viene el cirujano, me mete la mano en la herida y me dice, Ciro, hay que operarlo otra vez. Bueno, ya preparen el quirófano. Tiene una infección tremenda adentro, no pasa. Y esa noche yo le dije, Señor, quizás esta noche te veo. En la hora más dura, Jesús está a tu lado. En la hora más dura, el Señor te va a acompañar. En las horas más duras, como le dijo a Jeremías, yo voy a estar contigo. Amén. Gloria a Dios. Yo voy a estar contigo. Ahí estaba la palabra. Entonces, no contiene la palabra. Yo siempre digo 3 cosas en cuanto a la palabra, ¿no? Es verbal, plenaria e inerrante. Esas 3 cositas. Usted dice, verbal, sí, cada palabra en el original fue inspirada por el Espíritu Santo. Desde el Génesis al Apocalipsis. Las traducciones, bueno, puede haber cambios, pero en el original, no. Plenaria, desde el Apocalipsis hasta el Génesis, del Génesis al Apocalipsis. E inerrante, no tiene error. No tiene error. A veces veo algunos predicadores que destrozan la Biblia. Pero la Biblia es eso. Es verbal, es plenaria y es inerrante. Es la palabra de Dios. Amén. ¿Y qué le dice además en el llamado Dios a Jeremías? Debes ir, versículo 7, donde yo te voy a indicar. Puede ser un lugar que me guste o un lugar que no me guste. Vos vas a ir donde yo te diga que tenés que ir. Es decir, que la función era ir donde Dios le quería que fuera. Mire, yo nací en Sicilia, estuve el año pasado allí, al pie del volcán Etna, al pie del volcán Mediterráneo, ¿no? Del mar Mediterráneo, y es un lugar hermoso, con linda comida aparte, y a mí me gusta la comida, los dulces, todo eso, me encanta. Y bueno, en un momento dado, le digo a mi esposa, estábamos en al borde del mar, en una aldea de pescadores. Le digo, Ruth, ¿y si nos venimos acá? Yo sabía que tenía que estar acá. Le dije, si nos venimos acá, vendemos todos en Argentina. Y yo amo Italia, le digo la verdad.
Mi corazón tiene mitad azul y blanca como sepa, la otra mitad roja, verde y blanca. Mitad y mitad. Tengo toda mi familia allá. Y la tierra es hermosa. Solamente el volcán a veces explota, nada más. ¿Vio? Y todo bueno no puede ser. Ahora que estuve caía ceniza, fuego, todo, no importa. Le dije, Ruth, dale, y compramos una casita y evangelizamos un poco este pueblo de pescadores. ¿Te imaginas que vamos a la mañana cuando vienen las barcas con los pescados, vamos y compramos el pescado ahí? Va a ser... Y mi esposa, Emma Relista, me dijo, dale que ya se hizo las 12, tenemos que ir a comer. Vio que las mujeres son a veces más... Me dijo, déjate de soñar, tu lugar es Buenos Aires. Hasta ahí, en la selva, más que mar, ir donde Dios quiere. Una vez vino un hermano a proponerse como profesor en el seminario, lo escuché un ratito, me dijo, y hermano, yo tengo un llamado a Miami. Digo, mire, vaya a la cola porque tengo 25.000 esperando para ir a Miami. ¿No? Ir donde Dios, le dijo Jeremías, vos vas a ir donde Dios quiere que vayas. Yo te voy a mandar y hablar lo que... Pero, ¿qué voy a hablar? Yo pondré palabra en tu boca. Tenemos que predicar la palabra de Dios, no lo que le agrada a la gente. Yo luché con este mensaje. Dije, Señor, justamente este mensaje, con todo el contexto que hay en el mundo, voy a predicar sobre esto. Y el Señor me dijo, anda a predicarlo. Así que aguántense. Aguántense. Yo pondré palabra en tu boca. No estamos para agradar a la gente. No estamos para entretener a la gente. El púlpito se transformó en un espectáculo donde 2 o 3 están ahí. No estamos para eso. Estamos para predicar la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Solamente la palabra de Dios. Los peligros del profeta, no temas. Dice, no temas. Porque, hermano, es difícil predicar o andar contra la corriente. Hoy en día, si yo predico esto en ciertos lugares, me bajan de un ondazo. ¿No es cierto? Pero, hermanos, tenemos que predicarlo. Y quizás nos produce temor. Vamos a ser sinceros. Jeremías sufrió eso. En un momento dado dijo, Señor, cada vez que hablo en contra de todos. De los príncipes, de los reyes y hasta del sacerdote Pasur. Contra él, que era el príncipe de los sacerdotes y de la casa de Dios, que lo puso preso, lo castigó y lo puso en un cepo. Qué lejos que están a veces los llamados hombres de Dios, los llamados hombres de Dios. Qué lejos que están. Y Jeremías dijo, Señor, yo ya no voy a predicar más. Y Dios le dijo, no te conviertas a ellos, no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Amén. Ese es el mensaje que tenemos, que ellos se conviertan a ti. Jeremías 17:19, no nos conformemos a este siglo, dice el apóstol Pablo en Romanos, no os amoldéis. Somos diferentes. Y concluyendo, Dios nos llama en este tiempo a ser la voz de Dios, a proclamar el mensaje de Dios. Amén. Irnos tranquilos a nuestra casa, predicadores, maestros, maestras, los que enseñan, pastores. Dios no nos llama a predicar lo que la gente quiere oír, sino lo que Dios quiere hablarle a la gente. Porque eso es lo que produce el milagro de la conversión. Y miren, terminando, Jeremías tenía un apoyo. Él dijo, no voy a hablar más. Listo, se terminó. Me jubilo de profeta. Quise soportarlo.
pero no pude. En mi interior había un fuego ardiendo. Quise soportarlo, pero no pude. Siguió predicando. Hasta lo último siguió predicando. Predicó todo el mensaje de Dios. Uno puede decir, pero no hubo resultado. Fue uno de los profetas más exitosos. Porque el éxito no está solamente en el número, que nosotros queremos que nuestras iglesias crezcan, sino está en obedecer a Dios. Había como un fuego ardiendo. Hermanos, este es el mensaje que Dios me dio. No quiero extenderlo ni un poquito más. Solamente quiero decirle, estamos dispuestos en esta mañana a decirle al Señor, Señor, estoy en tu mano. Estoy en tu mano. Reconozco mi insuficiencia. ¿Cuántos reconocen su insuficiencia? No importa. Sé que me falta mucho. Pero Señor, yo quiero trabajar para tu honra y para tu gloria. Y el Señor nos dirá, hijo, hija, yo nunca los voy a dejar. Como esa noche en la cama esa, sentí que el Señor estaba a mi lado. Y en vez de estar triste por irme, mi corazón se llenó de alegría y de expectativa. Dije, Señor, quizás esta noche te veo. Quizás esta noche te veo. Hermanos, qué privilegio grande que tenemos de ser llamados a esta tarea tan grande, de predicar el Evangelio, de transmitir el Evangelio, porque es el único mensaje en el mundo que tiene una trascendencia eterna. Es el único que va a llevar a los hombres a los cielos. Y Dios nos ha puesto a nosotros en este tiempo difícil, como los tiempos de Jeremías, tal cual, donde la maldad reina, donde la maldad está en cada pedacito de la sociedad, la injusticia, la inmoralidad, la religión desviada. Todo eso existe hoy en día, pero todavía, aunque la noche está muy oscura, todavía hay luz. Vosotros sois la luz del mundo. Amén. Póngase de pie. ¿Cuántos quieren ser Jeremías? A ver, levante la mano. A ver, ¿quieren ser Jeremías? Amén. No sé si quieren pasar a orar y decirle, Señor, ayúdame en este tiempo, en este mundo tan difícil, a ser como Jeremías, en medio de esta generación perversa. Si quiere pasar y oramos, acérquese. Acá hay pastores. Dígale, Señor, ayúdame a tener un ministerio que impacte a la gente. Ayúdame, Señor. Ayúdame. El Señor va a estar con ustedes. El Señor va a acompañarle. El Señor va a estar a su lado. Propongámonos a decirle, Señor, me siento insuficiente, pero tú eres suficiente. Siento que no puedo, pero tú puedes. Tú tienes poder. Y lo más maravilloso, tú vas a acompañarme hasta el fin. Cuando ya no esté más, tú vas a estar a mi lado. Los pastores van a estar orando. Adelante. Gloria a Dios, gracias Señor. Acérquese, hermano. Oramos los unos por los otros. Los pastores de la comisión, acérquense para ayudar. Aprovechemos esta oportunidad que Dios nos une a los que estamos aquí en Buenos Aires para